el videito de hoy vamos a hablar de que Cristo viene pronto. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 22, versículo 12, que nos dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces aquí vemos, como encontramos en el Apocalipsis, de que el Señor ya nos está advirtiendo de que Él viene pronto. Entonces voy a definirlo en 5 secciones, y la primera de ellas es la restauración de Israel. Como sabemos, Dios nos dijo en su palabra que Él iba a establecer a Israel como el reloj profético, que nosotros tendríamos que estar pendientes de lo que sucedía con esta nación para saber qué tiempos están corriendo. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Entonces aquí nos dice, Jesús y Cristo hablaba mucho en parábolas, que nosotros miráramos la higuera, y su higuera es Israel, es su pueblo. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de mirar la higuera para saber cuándo van a brotar esos frutos y poder discernir cuándo es la venida de Él. O sea, cuándo van a suceder todas estas cosas, cuándo va a ser la restauración de su pueblo de Israel. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces nos están hablando de que hay una última generación que verá todos estos acontecimientos, que de esa generación no pasará. Entonces que tenemos que estar mirando cuándo van a brotar esos frutos, y cuándo estemos nosotros apercibidos y estemos pendientes de cómo va a florecer esa higuera, es cuando van a suceder todas estas cosas. Vemos como en el año 70 después de Cristo ocurrió lo que es la destrucción del pueblo de Israel, lo que fue la división. Se separaron y no volvieron a ser una nación. Pero el 14 de mayo de 1948 se estableció de nuevo como nación, se estableció el pueblo de Israel. Y aquí fue cuando fue un nuevo estado independiente, y desde entonces todos volvieron a Israel. Todas las personas que eran israelitas, que se encontraban en todo el mundo, volvieron a su pueblo y volvieron a unificarse, y sucedió lo que decía en su palabra Dios, que habría un momento en el que ellos volverían a estar juntos y que se establecerían otra vez como nación, como pueblo. Entonces que volverían a ser uno, que ya no estarían divididos, sino que serían otra vez lo mismo. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, del versículo 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces aquí nos habla, y tenemos que entender y comprender que cada generación comprende aproximadamente entre 100 años. Entonces podemos hacer cuentas de todos los años que han pasado, de todo lo que ha transcurrido, y de cómo desde que se estableció como el pueblo de Israel, como el padre Abraham, ya empezaron a suceder todas estas cosas, y ellos estuvieron esclavos durante muchos años, y fue cuando fueron dispersados y fue cuando fueron divididos. Pero luego se estableció otra vez en el 1948 como nación, y han vuelto otra vez, y han vuelto a ser una nación, y ha sido anunciada en los medios de comunicación, y se les ha dado el lugar y el sitio que les corresponde a ellos. Entonces tenemos que tener presente siempre eso, que las generaciones transcurren de 100 en 100, o sea, de cada 100 años es una generación.
y si nos ponemos a hacer cuentas, más o menos nos encontramos en esa última generación, porque desde el 48 hasta el día de hoy han transcurrido prácticamente los mismos años. Entonces el segundo punto serían las pestes, y como ya conocemos, en el pueblo de Egipto hubieron 10 plagas, 10 pestes que arrasaron y destruyeron todos los dioses, todo lo que en ese momento era lo que gobernaba, porque como era Egipto, era la potencia mundial y tenían dioses para todo, entonces Dios se ocupó de ir quebrantando y destruyendo cada dios a los que ellos ponían su confianza. Y es más o menos lo que está pasando ahora. Hay plagas, hay pestes o hay enfermedades que están haciendo que la población que vaya disminuyendo. Entonces vemos claramente cómo nos encontramos más o menos pasando lo mismo. Entonces actualmente con la plaga, con la peste que está ocurriendo ahora mismo, han muerto más de 300.000 personas a nivel mundial. Entonces aquí podemos ver claramente cómo están sucediendo y aconteciendo cosas para que nos alertemos y estemos pendientes de que Cristo viene pronto. La tercera sería la unificación con la misma ley. Entonces esto es lo que está sucediendo, que todo el mundo quiere que las personas estén con las cositas que haya un mismo gobierno, que haya una misma moneda, que haya, si se puede, un mismo idioma, que todos hagamos lo mismo, que ya no hayan divisiones, que todos nos unamos y que todos seamos y gobernemos en una misma cosa. Y muchos de los países están de acuerdo, pero todavía hay países que están en contra. Entonces todo esto pasará cuando el gobierno del anticristo se establezca, y sí que va a haber un gobierno mundial y va a haber todo a nivel mundial, y ya no va a haber tantas leyes y normas en diferentes países, sino que todo será y se regirá todo con la misma ley, con la misma norma a nivel mundial. Esto nos muestra cómo claramente lo que están haciendo con la población es ir adoctrinándola, como Satanás está ya mirando cómo hacer para caber en los pensamientos de las personas, para poder controlarlas y para que las personas hagan lo que están haciendo, que es una clara cosa que ha conseguido con esto, que si nadie tiene esta cosa no pueden hacer cosas, o si nadie tiene esta cosa no pueden viajar o comprar o hacer cosas, o ir a beber algo, o ir a una fiesta o alguna cosa, algún evento, lo que sea, si no tienes esta cosa. Entonces es como que están metiéndole ya en la cabeza a la gente estas cosas. ¿Para qué? Para que el día que sea la marca de la bestia, la gente ya esté pues normalizada con el tema y accedan tranquilamente a hacerlo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Otra de las cosas es la predicación, que esto lo podemos encontrar en Mateo 24:14, que nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando ya toda la tierra esté predicada, cuando ya toda la tierra sepa, ahí vendrá el fin. Y una de las cosas que ha acelerado más el evangelio ha sido lo que es el internet. A través del internet ya puedes llegar a cualquier parte del mundo tranquilamente, no hace falta ni que te desplaces de tu hogar, porque puedes hablar y puedes predicar la palabra, y millones de personas pueden verlo en todo el mundo. Entonces esto se ha acelerado, cosa que antes no pasaba, porque los apóstoles tenían que caminar, ir viajes larguísimos para ir a predicar el evangelio, cosa que hoy no sucede. Hoy tú pones tu teléfono, lo enciendes y haces un directo y te pones a hablar de Dios, y la gente que te ve ya lo transmite, ya lo difunde y ya hacen el resto. Entonces estas cosas están pasando, y estas cosas son las que hacen que se expanda el evangelio muchísimo más rápido que antes. Y esto también lo podemos ver en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que nos dice: el Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí vemos como claramente Jesucristo, Dios, tiene siempre misericordia de nosotros, y pensamos que estas cosas que están sucediendo sí están pasando, pero que no se va a acabar el mundo ni nada de eso, porque todavía falta que pasen muchas cosas. Pero es bueno saberlo y es gratificante saber que el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros y que estos tiempos que están pasando siguen siendo como una esperanza o señal para que podamos seguir procediendo al arrepentimiento, porque lo que el Señor quiere es que todos nos arrepintamos y que todos le demos la gloria y la honra a Él y que todos podamos ir al cielo con Él. Lamentablemente hay gente que no cree y lamentablemente hay gente que no quiere nada de Dios, entonces lo van a rechazar, pero hay otra gente que con todo lo que está sucediendo, el único consuelo y el único que le ha podido ayudar ha sido Dios. Entonces es importante que nosotros como personas tengamos presente esto, y que no solo eso, sino que también estemos apercibidos de que los días se están acortando, que las horas ya no son como antes, que prácticamente el día se pasa volando y no te das cuenta. Y eso también es gracias a nosotros los que creemos en Él, porque esto pasa para que nosotros como cristianos no suframos tanto, ¿no? Porque cuanto más tiempo pasa y más sufrimiento hay, es peor. Pero si el tiempo pasa rápido, aunque haya sufrimiento, difícil de llevar, sino que estamos viendo como todo lo que está pasando tan deprisa que ni siquiera te das cuenta a enterarte de todo lo que está pasando en el mundo. Pero están pasando montones de cosas y te toca estar pendiente, velando y orando, como dice el Señor, para que cuando el momento llegue tú estés bien delante del Señor. Y la última y una de las más importantes es la apostasía. Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, donde nos habla claramente de esto, de lo que va a suceder en los últimos tiempos y como el Señor nos está advirtiendo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto. Entonces, aquí vemos cómo el Señor nos está advirtiendo de que nadie nos engañe, de que nadie nos venda gato por liebre, sino de que estemos pendientes y apercibidos de que en los últimos tiempos habrá muchos que dirán que son Jesús, habrá muchos que apostarán de otras religiones y de otras cosas, y lamentablemente mucha gente caerá y será perdida, pero que nosotros tenemos que, como buenos cristianos, andar apercibidos de todas estas cosas y de que no nos sucedan estas cosas a nosotros, sino que tenemos que estar siempre sabiendo lo que la palabra de Dios dice y poniéndola por obra y avisándole a las demás personas de que lo que están creyendo no es correcto. Con esto no quiero decir que vayas a tener una pelea o una discusión con otra persona que no cree lo mismo que tú, sino que simplemente puedas abrirle los ojos, predicarle el evangelio y mostrarle con tu vida, con tu testimonio, que el que realmente existe es Dios, y que no podemos poner nuestra confianza ni en cosas, ni en muñecos, ni en mejunjes, ni en cosas, sino que la confianza tiene que estar puesta en Dios. Entonces mucha gente en estos momentos abandonan lo que es la verdad por miedo, por temor a lo que está sucediendo, y mucha gente ha dejado de ir a la iglesia y mucha gente ha dejado de congregarse por miedo, temor a que le pase algo con la enfermedad que está pasando actualmente. Entonces tenemos que tener claro que la verdad es Cristo y que si nosotros tenemos la verdad nadie nos va a engañar. Y también lo encontramos en 1 de Timoteo 4:1, que nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí vemos claramente como la nueva era, brujería, hechicería, magia blanca, magia negra, magia roja, conjuros, montones de cosas que nos están alejando, sectas falsas de la religión
de mucha gente que es legalista, mucha gente que tiene cosas que no corresponden a lo que pone la palabra. Entonces mucha gente se está apartando y se está alejando para irse con estas nuevas religiones, para irse con estas sectas y para lamentablemente perderse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar apercibidos de todo esto. Y como siempre, no buscar experiencias ni cosas extrañas, sino buscar lo que es la verdad, la palabra de Dios, lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que si vas a un sitio y solamente hablan de Dios y los otros, Jesús y el Espíritu Santo no existen, no es de Dios. Si vas a una iglesia y solamente es el Espíritu Santo y Jesús y Dios no existen, no es de Dios. Y si vas a una iglesia y solamente es Jesús y Dios y el Espíritu Santo no existen, no es de Dios. Tener claro y siempre presente que siempre es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que todos ellos tres son una misma persona y que nosotros tenemos que creer en los tres y que los tres nos van a ayudar y a hacer toda la obra, la hacen en nosotros. Entonces no podemos creer en que si te echas una agüita de no sé qué o este aceite de no sé cuántas, o si rezas no sé cuántas cosas y haces estas cosas, entonces te vas a ser perdonado. Y que no, porque eso no lo pone la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar leyendo constantemente la palabra de Dios para que no seamos engañados y para que no nos vayamos con doctrinas de demonios y con sectas falsas que lo único que buscan es que nos aparten. Entonces tenemos que estar muy pendientes de estas cosas para que no nos vaya a pasar y no nos vayan a engañar. Y también lo podemos encontrar en Mateo 7:20, que nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que no nos vaya a decir el Señor estas palabras. Es importante que cuando nosotros vayamos y nos encontremos con Dios, estemos de verdad en santidad, buscándole, orando, velando, que de verdad encontremos ese momento y ese lugar donde podamos encontrarnos y reunirnos con Él diariamente, y que podamos predicar con el Evangelio. Y no solo eso, sino que no nos dejemos engañar por todas las cosas que están sucediendo hoy en día, sino que tengamos presente lo que está sucediendo y que, como nos decíamos en el primer punto, estemos pendientes de Israel, de su higuera, de qué es lo que está pasando y lo que está sucediendo, para nosotros ir sabiendo lo que va a acontecer. Entonces, que el Señor no nos vaya a decir esto, que nos apartemos porque no nos conoce, sino que vivamos una vida en santidad, una vida en obediencia, y que no es fácil, pero que tampoco es imposible. Pero que cada día podamos buscarlo, que cada día podamos arrepentirnos y que cada día podamos hacer su voluntad. Entonces, si les ha gustado el videito, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo, activen la campanita de notificaciones, y cualquier sugerencia o comentario me lo dejen escrito abajo, que yo con gusto les responderé. Hasta la próxima.